Para profundizar en este tema sobre la suspensión de 3 proyectos de ley en educación, estamos con el senador Jaime Quintana. Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Marlene. Y con la diputada de la UDI, María José Hoffman, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Marlene. Respuesta corta, ¿el gobierno está pasando la planadora? No, yo diría que el gobierno, no sé si el gobierno, en el Parlamento, más que la planadora, nosotros debiéramos pasar, en el Parlamento, digo, la nueva mayoría, la retroexcavadora, porque hay que echar abajo los cimientos, este andamiaje, esta estructura anquilosada de un modelo educativo, tributario, que ha mantenido el lucro, que ha mantenido a los estudiantes segregados, una educación de mala calidad, y es lo que hay que hoy día mejorar. Diputada, ¿usted cree que está pasando la planadora? Yo creo que es la máxima expresión de la planadora. El gobierno debe evitar las tentaciones totalitarias. Aquí no podemos estar cada 4 años cambiando todas las reglas del juego. Por supuesto que hay que corregir las desigualdades y el gobierno del presidente Piñera se jugó muchísimo por el sistema que heredó y creo que en el Parlamento en el periodo pasado avanzamos mucho más. Los 3 proyectos que hoy día se están presentando van a la vena de generar la institucionalidad que Chile necesita y a mí me parece que el ministro Izaguirre no está respondiendo al llamado a diálogo de su presidenta Bachelet y ojalá la escuchara más. Senador, ¿por qué fue finalmente que se retiraron, se suspendieron estos proyectos de ley? ¿Cuál es la razón de fondo? Mira, primero aquí no hay nada nuevo, esto pasa siempre cuando llega un gobierno. Cuando llega el presidente Piñera, por ejemplo, en la Comisión de Obras Públicas se retira un proyecto que había presentado la presidenta Bachelet para que el agua, que hoy día la necesitan en el sur para poder consumirla, fuera modificada en la Constitución y poderlo utilizar, y no como que hoy día en el mercado. Entonces esto no es nuevo. Tampoco uno debe sorprenderse. Pero son 17 los proyectos de ley que se han retirado. Pero particularmente estos 3, Marlene, uno no debiese sorprenderse porque fue el propio gobierno quien lo dejó morir legislativamente en el Congreso. No nos olvidemos que cuando llega la ministra Carolina Schmidt, lo que hace finalmente es enfocarse en los temas preescolar, pero el gobierno 2 años antes, cuando recién llega Harald Beyer ante la institución, Harald Beyer claramente abandona la agenda, y estamos hablando de proyectos como el financiamiento, que claramente es un proyecto irreconciliable con las ideas de la nueva mayoría, con las ideas que el país mayoritariamente ha aprobado en las últimas elecciones, y por lo tanto con esta agenda de educación gratuita. No nos olvidemos que el propio presidente Piñera señala de que la educación es un bien de consumo. Nosotros creemos que la educación es uno de los derechos sociales más importantes en la humanidad y por lo tanto va a ser concebido en ese sentido como educación gratuita y universal. Mira, yo no me atrevería a desconocer el trabajo que se hizo ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Y un gobierno que mira hacia atrás pierde el tiempo. Aquí lamentablemente no hemos sido capaces de hacernos cargo de verdad de lo que está ocurriendo y estos 3 proyectos van a la vena. Y tanto el senador como varios senadores de la oposición los aprobaron en una discusión que yo no me atrevería a descartar porque creo que fue una discusión verdadera y profunda sobre los temas que nos importan. ¿Pero estaban dejados de lado o no? ¿Estaban votados porque estaban hace mucho tiempo ya en el Congreso? Algunos hace más de un año. Tú tienes que tratar de conciliar, de que efectivamente se generen esos consensos. La superintendencia fue una petición de la calle de que generáramos esa institucionalidad. El sistema que iguala los créditos y termina con la discriminación entre estudiantes técnicos, entre estudiantes de universidades privadas y universidades tradicionales, es un proyecto muy necesario. Aquí son proyectos que el gobierno lo que quiso fue priorizar proyectos de verdad que van al foco de la calidad. Yo no me atrevería a decir que lo que se hizo en el pasado, que se aprobó en la Cámara del Senado, en la sala del Senado, 2 de los 3 proyectos en la sala, no fueron una pérdida de tiempo. Nosotros creemos que debe haber superintendencia, incluso está dentro de nuestro programa, pero aboquémonos al proyecto de ley que presentó el gobierno del presidente Piñera, una superintendencia sin fiscalización, una superintendencia que no tenía herramientas para impedir el lucro. Fue en nuestra comisión el propio Arturo Fonten, nadie de la nueva mayoría, Arturo Fonten, director del CEP, tengo la cita textual, cuando dice que este proyecto es un híbrido decepcionante, no es lo que él creía, y lo peor es que va a permitir que se siga lucrando, es decir, el proyecto del presidente Piñera para la superintendencia, sin herramienta, es un perro sin dientes. ¿Cómo lo van a hacer ustedes hoy en día, ya que están suspendidos estos 3 proyectos, para seguir avanzando en los consensos que usted también decía que hay que llegar? Yo creo que el problema no es solo con la oposición. Yo creo que aquí hay un desconocimiento total. Se han dicho hasta ahora puras generalidades. Yo creo que usted ha hecho una acusación un poco grave porque si tiene antecedentes de que alguien que haya lucrado, hay instancias pertinentes. Pero yo creo que aquí lo importante que haya retirado utilidades. Eso es lucrar. Pero aquí lo importante es que seamos capaces de generar esos consensos. Y por eso esto es una aplanadora. Yo invito a que el ministro Izaguirre escuche a su presidenta. Aquí este no es el Ministerio de Hacienda. Aquí no se puede llegar y pasar sin dialogar
lugar, yo le aseguro que ni el senador ni nadie de las comisiones de educación conocen los proyectos que vienen en camino. No tenemos idea de lo que va a pasar. ¿Conoce usted los proyectos que vienen en camino? No al detalle, pero las ideas gruesas las conocemos. El compromiso de la presidenta Bachelet, y a esta altura a nadie le cabe ninguna duda que la presidenta Bachelet cumple su palabra, dentro de los 100 días se va a presentar este proyecto. ¿No siente usted que se ha pasado la planadora cuando se han retirado 17 proyectos de ley? Pero yo te acabo de decir al comienzo, Marlene, que esto es muy normal. Todos los gobiernos cuando llegan... ¿17 en 2 semanas? Es muy poco. O sea, te insisto, estos proyectos contienen ideas que el propio gobierno del presidente Piñera ya había abandonado y que claramente se diferencian, no en la forma, en el fondo de la reforma educacional que va a presentar la nueva mayoría, que busca, ¿no es cierto?, hacer que la educación sea concebida como un derecho universal, gratuito, universal. No esta propuesta que nos hace el gobierno del presidente Piñera cuando dice los alumnos del primer y segundo quintil de las universidades, vean cómo se las arreglan, vean cómo la universidad les cubre la brecha entre el arancel real y el arancel... si usted conoce alguno de los proyectos, por ejemplo, ¿sabe usted cómo va a ser en parte el proyecto de reforma tributaria que se tiene que presentar el 31 de marzo? Yo diría que si hay un tema donde ha participado no solamente la nueva mayoría, no solamente nuestros técnicos, la ciudadanía, justamente el tema tributario. Y el tema tributario que se presenta el 31 de marzo es tan importante porque lo que hace es generar recursos permanentes para el Estado para viabilizar, para financiar, entre otras cosas, la reforma educacional que viene y por lo tanto vamos a tener que estar acostumbrados y la nueva oposición va a tener que... Este es el ritmo que va a imprimir si no la se presidenta... ha presentado nada, ¿qué ritmo? No, si la nueva oposición, o sea, llevamos 12 días y ya se aprobó el bono marzo, permanente, no ocasional, excepcional y esporádico. El como senador hacía el Quintana presidente dijo que esto no era una planadora, sino una retroexcavadora. ¿Cómo van a actuar ustedes frente a la retroexcavadora? Nosotros queremos ser una oposición muy constructiva, queremos espacio. Querían acusar al este no es el espacio. A los 5 días de asumir el gobierno. O sea, después de lo que han sido ustedes mismos los que han criticado las instalaciones de gente que claramente no está capacitada para estar ahí. Pero mire, más allá de eso, aquí lo que está esperando la gente son proyectos, es futuro. Aquí lo único que se ha hecho es sacar proyectos, no se ha puesto nada a cambio y 3 proyectos que responden a necesidades puntuales, institucionalidad. Nadie puede decir hoy día que el sistema de acreditación funciona bien, pues se retira y no hay ninguna alternativa. Lo mismo para la superintendencia. Yo estoy cansada de ver este cazafantasma de apuntar a distintas universidades con el dedo sin tener la generalidad. Superintendencia. Está bien, pero ¿cuál es su alternativa? El presidente del Consejo Nacional de Educación del gobierno del presidente Piñera, que todavía está, criticó el proyecto de la superintendencia. ¿Cuándo se van a presentar, se suspendieron estos 3 proyectos de ley, cuándo se van a presentar los nuevos para educación? Nosotros vamos a invitar al ministro Eizaguirre a la Comisión de Educación del Senado el próximo miércoles y vamos a debatir con él. Nosotros ya lo invitamos y no escuchamos nada nuevo. Pues, claro, lo invitaron cuando lleva 5 días. ¿Ah? El compromiso que ha hecho la presidenta Bachelet, el compromiso que ha hecho la presidenta Bachelet, y lo va a cumplir, como ha cumplido todo, como cumplió el aporte familiar permanente de marzo, es que al día 100 va a quedar presentado la reforma educacional que contempla muchos proyectos para poder hacerse cargo del financiamiento, de la fiscalización, porque tenemos no solamente la Universidad del Mar, muchas otras universidades privadas en la misma situación. Bueno, vaya a la Comisión del Senado la próxima semana, la invitamos y muy bien, diputada Hoffman. Yo espero que se cumpla lo que dijo la presidenta Bachelet y que haya diálogo. Nadie tiene duda en el país que la presidenta cumple su palabra, en eso estamos y acostúmbrense a eso. Y aquí el diálogo en todo caso también está dado. Muchas gracias, diputada Hoffman. Gracias, senador Quintana, Marlene, por haber estado esta noches. noche con nosotros. Gracias, Marlene.